mediodía de hoy se presentó en el Hotel Crown Plaza el nuevo informe de progreso educativo, calidad y equidad para el desarrollo humano. Este es un informe elaborado por el Programa de Promoción de Reforma Educativa en América Latina y el Caribe, PREAL, el Foro Educativo Nicaragüense Eduquemos, IBIS Dinamarca y la Fundación Telefónica. Y para conversar sobre los reveladores hallazgos consignados en este documento, se encuentran con nosotros Ariel Fispain, director del Programa de Promoción de Reforma Educativa en América Latina y el Caribe, PREAL, y el doctor Ernesto Medina, presidente del Foro Educativo Nicaragüense Eduquemos. Gracias por acompañarnos. Hola, Juan Carlos. Doctor, este informe reúne datos de una década del quehacer educativo en Nicaragua. ¿Están trabajando con cifras oficiales o con estudios privados? Bueno, en realidad comprende el periodo de 2007-2013, porque en 2007 se presentó el último informe de progreso educativo de Nicaragua. Este es el tercero de la serie que promueve PREAL. Se trabajó con cifras oficiales en el sentido de que son datos del Ministerio de Educación ubicados en diferentes fuentes, ¿verdad? Del Ministerio mismo no recibimos respuesta a la solicitud que hicimos, pues, de tener acceso a sus bases de datos oficiales, pero todos los datos son publicados en fuentes donde aparece el Ministerio como la fuente primaria, y los datos del 2013 son proyecciones que hicieron los técnicos que trabajaron en el análisis estadístico. Ariel, a la hora de ver la gran imagen de Latinoamérica, ¿dónde está posicionada Nicaragüense en cuanto al desarrollo educativo? Bueno, Nicaragua ha hecho, como el informe lo revela, progreso importante en cuanto a aumento de la matrícula, pero sufre todavía de un bajo nivel de calidad educativa. Toda América Latina, reconozcámoslo, tiene un problema serio cuando se trata de los niveles de aprendizaje, pero Nicaragua está en general en los niveles inferiores dentro de América Latina cuando se trata de nivel de aprendizaje. No es el más bajo, hay otros que están más por debajo, pero sí tiene mucho campo para mejorar. Doctor Medina, el énfasis en la matrícula tal vez viene informado del compromiso de los objetivos de desarrollo del milenio, y no sé si eso ha sesgado la política educativa en Nicaragua. Yo pienso que sí, yo pienso que se ha puesto mucho énfasis en el tema de la matrícula y el cumplimiento, pues, con el objetivo 2, que es el alcanzar la universalización de la primaria. Y creo que eso ha hecho que se descuiden, pues, otros aspectos, sobre todo los relacionados más directamente con la calidad y la atención a los otros subsistemas, pues, que han estado un poco lejos de la atención de las autoridades en este último periodo, pues, como son la educación técnica, la educación preescolar, que ha tenido, pues, un nuevo repunte a partir del año pasado, pero que había estado... Ese es el segmento que ha mejorado más en estos años. Que ha tenido quizás el crecimiento mayor, sí, teniendo en cuenta de que prácticamente estaba en cero. El preescolar estuvo muy desatendido por parte del ministerio. Lo poco que se hizo prácticamente durante una década fue gracias al esfuerzo comunitario. Se crearon los preescolares comunitarios, que ellos mismos, pues, los atendían, contrataban a los maestros y miraban que eso funcionara más o menos, pero con muy poca atención por parte del ministerio. Luego comenzaron los programas de atención a la niñez de 0 a 3 años, el programa Amor y eso, que comenzó a cambiar un poco el panorama, y luego ya a partir del año pasado que hubo, pues, un aporte importante de recursos del Banco Mundial y de la Unión Europea para destinarlos a preescolar, que ha significado un cambio. ¿Qué pasa en otros países con un escenario similar, donde tal vez los números de matrícula se trabaja mucho en función de elevarlos, pero la calidad decrece? ¿Cuál es digamos, la clave para mejorar la calidad en la educación? ¿Es simplemente un asunto presupuestario? No, no es simplemente un asunto presupuestario. Es difícil hacerlo sin recursos, pero no alcanza con simplemente agregar recursos. Si el sistema no está funcionando bien, agregarle más plata lo que implica que se va a gastar más plata, no necesariamente se va a tener mayores resultados. Creo yo que tiene que ver con varias cosas, tiene que ver con tener metas de aprendizaje muy claras, las expectativas tienen que estar definidas, tenemos que los niños y los maestros tienen que saber qué es lo que se espera de ellos, el jerarquizar la función docente y apoyarla, generar incentivos para ello.
Y en general desarrollar una cultura, diría yo, de los resultados, ¿no? Donde todos estén enfocados en el aprendizaje y no simplemente en venir y sentarse en la escuela y nada cumplir los más. requisitos. Bueno. El Nicaragua invierte el 4.3% de su Producto Interno Bruto en educación y ustedes definen como que la meta, que esta cifra se debería incrementar hasta el 7%. ¿Cuán viable es eso? ¿Existe voluntad política para tomar una medida que suena tan radical? No, creo que no, y en la forma en que actualmente se discute presupuesto y se distribuyen los recursos en Nicaragua lo vemos muy difícil. Por eso en Eduquemos insistimos en que ese es uno de los temas que tiene que ser objeto de un gran pacto social nacional, porque hay que reconocer que el presupuesto de Nicaragua es pequeño, tiene sus límites, no da para todas las muchas necesidades que tiene el país y que por lo tanto incrementar los recursos a cualquiera de las instituciones que recibe ahora dinero del presupuesto significa que hay que afectar a alguien. Y para poder hacer eso pues se necesita realmente un pacto social para que eso se acepte. Y no digamos si se quiere aumentar el volumen del presupuesto mediante recaudación, por ejemplo, que ya nos mete a otro terreno más complicado, donde habrá pues que plantearlo, discutirlo con los que podrían ser afectados ya por medidas de ese tipo. Pero un primer nivel sería lo que tenemos, repartámoslo bien y realmente asignemos más recursos a educación si en realidad estamos conscientes de que eso es importante para el país. En los campos en que Nicaragua ha mejorado tiene que ver, bueno, en primer lugar probablemente la mitigación del analfabetismo. ¿Qué se está haciendo bien en ese caso que no se está haciendo en las otras áreas? Bueno, primero que hubo una participación masiva, se abrió la participación, aunque estuvo el sesgo que todos reconocemos, pero sí hubo una participación muy amplia, hubo intervención de tecnología, ¿verdad? Que lo cual creo yo fue novedoso en este nuevo esfuerzo, y hubo también metas bastante claras y obviamente los resultados y el estudio lo reconoce son buenos, aunque llamamos atención sobre la discusión que hubo sobre las cifras, ¿verdad? Cuáles son realmente las cifras reales, porque en el mismo estudio nosotros tenemos 3 fuentes diferentes, las 3 tienen datos que varían de unos a otros y hacemos referencia al dato que el gobierno dio a conocer en su momento, que nosotros seguimos pensando que que no es real. Ariel, ¿qué se puede hacer para trabajar con datos que tal vez no son accesibles o que no son reales? ¿Cómo pueden las instituciones educativas tomar decisiones que realmente incidan positivamente en el desarrollo educativo? El tema de la calidad y el acceso a la información es fundamental. Volviendo al punto de qué hace falta para mejorar la calidad educativa, información es fundamental. Hay, por un lado, un tema de mejorar la recolección de estadísticas oficiales. Para dar un ejemplo concreto, todo lo que tenga que ver con la calidad de la información de pruebas, participación en pruebas internacionales, etcétera. Pero yo diría que tampoco hay que descartar la importancia de esfuerzos de parte de la sociedad civil misma en generar información y recolectarla. Hoy con las nuevas tecnologías es posible hacer eso a un costo aceptable. ¿Hay experiencia exitosa en otros países? Sí. Justamente le hablábamos el otro día con el doctor Medina, por ejemplo, en India. El esfuerzo más grande y sistemático de pruebas de alumnos es hecho por una ONG, por un organismo no gubernamental que se llama Pratham. Desde hace 9 años hacen una prueba de todos los niños del país. Bueno, es una encuesta, es decir, que no son todos los niños, pero es representativa a nivel de los estados. Y eso ha generado un cambio en actitudes en todo el país. Entonces, esto no reemplaza la necesidad de tener sistemas creíbles a nivel estatal y público, pero yo diría que no hay que descartar esfuerzos desde la sociedad civil, del sector privado, de generar información. Bueno, aquí en Nicaragua tenemos la experiencia de Eduquemos en particular. También creo que la Fundación Zamora Terán ha invertido mucho en acceso a tecnología. ¿Qué se puede hacer para
pues no quiero decir romper este cerco, sino para tender un puente hacia el gobierno y que exista comunicación más fluida? Bueno, yo creo que todos estamos en un proceso de cambio de discurso para precisamente tender esos puentes y convencernos todos de que hay un interés legítimo en que se mejore la educación, que no queremos ni criticar por criticar, ni que esta es una línea de confrontación con el gobierno donde tiene sus flancos débiles. Al contrario, lo que queremos es que nos convenzamos de que hay un interés legítimo, que si no mejoramos la educación, Nicaragua difícilmente va a poder avanzar más en resolver los grandes problemas que tenemos de pobreza, de atraso relativo con relación a los países que están marcando el ritmo del desarrollo y muchas otras cosas más. La misma democracia creemos que va a ser siempre frágil y débil si no existe un sistema educativo sólido. Entonces, convencernos de eso creo que ahorita es fundamental y es una de las tareas principales que tenemos en Eduquemos. Para ello estamos tratando de crear una gran alianza, primero con los organismos de sociedad civil, ¿verdad? Y todos hacer una reflexión de lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho, cuál ha sido nuestro discurso y tratar de definir claramente cuál va a ser nuestra propuesta al gobierno, que queremos que sea eso, realmente una propuesta de cosas que creemos que es importante hacerlas, que son viables hacerlas y que nosotros estamos dispuestos a aportar para que se hagan, y por eso estamos también trabajando con el sector privado. Creo que el COSEP, hoy estuvimos con ellos, estuvimos con AmCham y encontramos una enorme apertura y una disposición a incluir la educación ya en su agenda. En el caso del COSEP, en su agenda de trabajo con el gobierno, que todos sabemos que es uno de los pocos espacios de sectores pues, que no están propiamente en el gobierno, tienen para dialogar, también ellos han incluido la educación. Entonces yo creo que sí hay pasos importantes, pero todavía queda muchísimo por hacer. O sea, no hay todavía un espacio efectivo de conversación, de diálogo franco, y el tema de las estadísticas y los datos sigue siendo un tema pendiente importante en Nicaragua. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a conversar en detalle sobre los hallazgos de este informe. Estamos conversando sobre los resultados del informe de progreso educativo realizado por PREAL y el foro Eduquemos, entre otras instituciones. Se encuentra con nosotros el doctor Ernesto Medina y el director de PREAL para América Latina, Ariel Fisbain. Gracias por acompañarnos. Doctor Medina, uno de los grandes problemas en Nicaragua es la retención escolar. En Nicaragua es el país que tiene el menor índice de retención de niños en primaria que entran a primer grado y que no llegan a sexto grado. Así ¿Por qué? Bueno, en todos los estudios que se ha hecho hay una constante, que es que las familias consideran que la escuela no les sirve, para decirlo en el lenguaje que usan los padres, que no les sirve para nada. O sea, los niños no se motivan, no sienten que hay respuestas para sus expectativas de vida y al poco tiempo se alejan. Luego hay un factor económico que sigue siendo importante. Por muy gratuita que sea en Nicaragua, siempre hay un costo para la familia, ¿verdad? Que puede ser el costo directo de que el niño vaya y lleve zapatos, uniformes, si no lo reciben, hasta el costo que significa que en lugar de que vaya a trabajar, que ha sido lo usual, sobre todo en las familias más pobres, que vaya a la escuela. Ya cuando la familia resiente esa falta de ingresos que generaban los niños, vuelven a llevárselo al trabajo en el campo, sobre todo, pues aquí en los trabajos en los barrios marginales de la ciudad. Esas creo yo que siguen siendo las dos razones principales. Ariel, ¿cómo se puede combatir esos dos problemas? El tema es el limitante económico es relativamente fácil de enfrentar, y eso requiere becas o transferencias monetarias de alguna naturaleza. Hay mucha experiencia internacional, estos programas son muy efectivos, no sé, para usar un ejemplo conocido internacionalmente, en Bangladesh lograron eliminar completamente la brecha en cobertura entre niños y niñas, que era enorme, a través de unas pequeñas becas. Eso es la parte fácil cuesta algo de recursos, no demasiado, pero es fácil de resolver. El otro punto es más complicado, pero en el fondo es lo que hay que resolver de todas maneras. Sí. Entonces ahí no hay conflicto entre mejorar retención y mejorar resultados. Lo que implica es mejorar la calidad.
Lo que esto nos está diciendo es que en última instancia... No es un problema de la percepción de la gente, entonces. Oh, no, es real. Es un problema de calidad. Es un problema de calidad. Es decir, lo que nos está diciendo esto es que los niños, los muchachos, las familias están viendo lo que las estadísticas también nos dicen, y es que la calidad de la educación no es buena. Entonces, eso hay que resolverlo, el punto, no solamente por el problema de retención, sino porque realmente el problema de aprendizaje es muy serio. Una vez que los niños ya entran en la primaria, el fenómeno del desgrane se presenta más marcado entre el primer grado y el segundo grado, y creo que en la secundaria entre primer año y segundo año. ¿Por qué en esos momentos específicos? ¿Qué pasa en ese instante? Hay una transición en la forma de relacionarse el estudiante con el maestro, los contenidos. O sea, hay varios factores, ¿verdad?, al iniciar un nuevo periodo escolar. Y en Nicaragua se ve muy claro, cuando uno revisa las estadísticas de deserción al final del primer año, al final del primer grado, los números son dramáticos. Y por eso en el estudio nosotros recomendamos que debe prestársele especial atención al primer grado, revisar, comenzando por los maestros, debe destinarse al primer grado a los mejores maestros que tenemos en el sistema y prepararlos bien para atender a niños que están llegando, porque muchos de ellos llegan sin haber tenido antes una exposición a la enseñanza, no han pasado por preescolar o han pasado por un preescolar muy deficiente, de manera que en el primer grado es la prueba de fuego para los niños. Entre las recomendaciones que ustedes hacen, hablan de elevar el nivel académico de los maestros a nivel universitario. ¿Eso es factible a corto plazo en Nicaragua? ¿Se puede poner una meta, digamos, accesible? Pienso que sí, si hay voluntad. Pero creo que, y lo hemos discutido mucho, en los recursos con que cuentan las universidades públicas, que son las que reciben el 6%, creemos que es momento de pensar en una redistribución al interno para fortalecer las facultades de educación. Y creemos que sí es factible ir transformando las facultades de educación en facultades integrales de educación que atendan todos los niveles educativos con un nivel superior al que hay hoy. Pero sí, lo planteamos en el estudio también, creemos que previo hay que hacer una revisión a fondo de las facultades, cómo están constituidas, quiénes son los profesores, qué experiencia real tienen para asumir esa gran responsabilidad que es muy seria. Pero sí creemos que técnicamente no debería ser muy complejo, aunque ya cómo hacerlo, si es como facultades dentro de las universidades actuales o crear instituciones especializadas, que es la solución que han escogido otros países dedicadas a la formación de maestros. Nicaragua tiene tradición en este tipo de instituciones, con la normal. ¿Qué pasó con esos digamos, esas instituciones tan fuertes que teníamos en el pasado? Bueno, me lo decía hoy mi esposa, me dijo que conversamos sobre esto, pues que por qué los maestros nuestros y nosotros sentimos que recibamos una mejor educación que la que han recibido nuestros hijos. Yo creo que hay que reconocer que en nuestro tiempo la educación realmente era elitista. El que llegaba a la escuela realmente era un grupo muy selecto de la sociedad que puede ser que se haya esforzado muchísimo, pero no era la gran mayoría. Y lo mismo sucedía con los maestros. Mi mamá es maestra y yo diría que es representativa de una clase media que quería progresar y que miraba en la profesión magisterial realmente una forma de hacerlo y de recibir una educación mejor que las colegas de su edad que quedaban fuera del sistema educativo. Entonces había una cierta selección. El que llegaba a la escuela normal era porque tenía deseos de superación, eran escuelas normales pequeñas que tenían maestras, generalmente eran maestras de muchísima tradición, con una formación práctica, porque tampoco tenían, creo yo, una formación teórica especial, pero sí tenían vocación y una experiencia práctica increíble. Y trabajaban con grupos pequeños, motivados, que creo que hace la diferencia con la masividad y la falta de motivación que encontramos ahora en la mayoría de los estudiantes de carrera de educación. Ahorita tenemos más acceso a educación, sin embargo la gente que más la necesita es la que no la culmina. Los números de
por los números de primaria aprobada, por ejemplo, la gente en pobreza extrema y en pobreza no extrema es la que menos llega al final de la primaria. ¿Cómo revertir esa tendencia? Bueno, el punto fundamental es que hemos estado, y antes se refirió al tema de los objetivos del milenio, hubo un foco casi exclusivo internacional, no estoy diciendo en Nicaragua solamente, en meter a los niños a la escuela, sin reconocer que en el fondo lo que hace la diferencia es la calidad de ese proceso educativo. De la misma manera que cuando hubo esfuerzos para aumentar la matrícula, se reconoció que esos esfuerzos tenían que ser especialmente fuertes y dedicados para los sectores con menores recursos, más necesitados, más vulnerables. Creo yo que la agenda de calidad también tiene que tener una pata muy fuerte de equidad y reconocer que es justamente a los sectores más necesitados donde tiene que haber el mayor esfuerzo de construir calidad. Y creo que las propuestas de invertir más en educación preescolar y en desarrollo temprano van en esa dirección, porque esas son las cosas que van a preparar a los niños mejor para evitar el fracaso en la escuela. ¿Cómo se manifiesta la equidad en este esquema social que tenemos en Nicaragua en la educación? Estamos hablando de bonos para motivar a la gente a mandar a los niños a la escuela, merienda escolar, o de qué tipo de estrategias. Bueno, nosotros planteamos que tiene que haber políticas específicamente diseñadas para atender a esos sectores, que no podemos seguir pretendiendo que con políticas hechas aquí en Managua para la realidad urbana y mestiza que ha predominado en la mente de los planificadores de educación, no vamos a resolver el problema. Tiene que haber ahora políticas diseñadas para poblaciones indígenas, para los más pobres de los pobres, para los niños que viven en comunidades que están dispersas, y eso significa trabajar integrando las políticas de todos los sectores, no solo los de educación. Y ahí es donde entran medidas como las que antes mencionaba Ariel, transferencias, o qué sé yo, nosotros que hemos dicho, tal vez para no ir muy lejos y trabajar con lo que ya tenemos, políticas de combate a la pobreza que este gobierno tiene, ponerlas todo en función de la educación, el hambre cero, el usura cero, los bonos que se dirijan a las familias de niños que no están en el sistema escolar y complementarlo con otras acciones que ya no serían tan costosas para el gobierno si con lo que tenemos lo orientamos para este objetivo. Otro de los grandes problemas que se enfrentan es la exclusión. ¿Eso cómo se manifiesta? ¿Tiene que ver con la falta de acceso a escuelas cerca del hogar, la falta de recursos económicos para los útiles? ¿Cómo funciona la exclusión en Nicaragua? Bueno, hay de varias maneras. Una es ese, y creo que es la más importante. Y luego tenemos barreras reales, digamos, en las comunidades de pueblos indígenas, afrocaribeñas, el idioma sigue siendo un problema, ¿verdad? Nosotros, un tiempo eso está cambiando, pero un tiempo se quiso forzar a que aprendieran español, ¿verdad? Y se vio que eso no funcionó y se convertía al final en una barrera de exclusión importantísima. Va cambiando, pero va cambiando muy lento. Pero son el tipo de acciones que creemos que requieren de una urgente atención, porque ahí tenemos un problema que se va magnificando en la medida en que no hacemos nada y el tiempo va pasando. Ariel, para cerrar esta discusión, este informe, ¿dónde nos deja? Después de este punto, ¿en qué dirección debemos movernos y con qué objetivo? Esta es una plataforma para que la sociedad nicaragüense tenga la discusión, el debate necesario. Si simplemente se deja el informe ahí archivado en la biblioteca, esto no va a servido para nada. Esto va a servir en la medida que ahora los actores sociales, el gobierno, la sociedad civil, los profesionales, los académicos, realmente participen abiertamente en una discusión sobre los problemas y las posibles soluciones. Si hacen eso, creo yo que habrá progreso. Si no, en 3, 4, 5 años volveremos, haremos un nuevo informe y nuevamente encontraremos la frustración de falta de progreso.
Es muy importante que todos los ciudadanos nicaragüenses, especialmente si ustedes son padres de familia, que sepan el país en el que estudian sus hijos y pueden consultar los resultados de este informe en la página web de Eduquemos en la dirección www.eduquemos.org.ni en la sección de publicaciones. Muchas gracias, doctor Ernesto Medina del Foro Eduquemos y Ariel Fisbein de PREAL. Y gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión de esta noche. Los esperamos mañana, siempre aquí en Canal 12. Buenas noches.